Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, esperando que se encuentren muy bien del otro lado de la pantalla. En esta ocasión les contaremos la experiencia vivida por un guardia en la cárcel. Un relato que tiene que ver con la Santa Muerte. Por favor, quédate hasta el final y ponte cómodo. Apaga la pequeña luz de tu habitación. Comenzamos. Justicia de la Santa Muerte. Historia basada en hechos reales por el oficial Julio. Escrita y adaptada por Limbus. Mi nombre es Julio Ramírez. Soy del Mar de Plata, pero vivo desde hace una década en la ciudad de Buenos Aires, donde vine a cursar mis estudios y terminar mi preparación como guardia de seguridad, función que ejerzo hasta el día de hoy. Para evitar problemas, no les voy a decir el nombre de la cárcel donde trabajo, que es donde ocurrieron los hechos que estoy por contarles, pero sí les diré que es una de las más complicadas de todo el país. En octubre del año 2009, llegó a la cárcel un reducido grupo de muchachos, de esos que se la tildan de delincuentes pesados, pero que cuando tienen a la policía de frente se orinan en los pantalones. Teniendo entre 18 y 21 años de edad, esos 5 ladrones venían de provincias diferentes. Se conocieron aquí en Buenos Aires, donde en vez de buscarse un trabajo tal cual les dijeron a sus familiares cuando dejaron sus pueblos, prefirieron el camino fácil y comenzar a delinquir. Según sus historiales, empezaron a asaltar viejitas y descuidados ocasionales. Después pasaron a robar locales comerciales y casas, hasta que se mandaron la macana y se les fue la mano. Le arrebataron la vida a un hombre que intentó defenderse para que no le robaran el celular. Pero bueno, lastimosamente son las cosas que pasan a diario. Más aquí, que es un verdadero caos, como en todo el mundo creo, y de eso puedo dar fe, porque a toda esa miseria andante la veo con mis propios ojos cada vez que me presento a trabajar. Quise comenzar hablando de este grupo, porque con ellos vino quien sería el centro fundamental de mi relato. Un tipo de 19 años que daba más lástima que miedo. De unos 60 metros de altura, tenía el físico y la cara de uno de 12 años, y más todavía con el tremendo miedo que se le veía en los ojos cuando era trasladado a la celda. A él le dieron 15 años en prisión, a los otros cadena perpetua, y este estaba separado del resto por una sola razón, la cual les contaré al final. Pero no importa cuántos años te dé la justicia civil, doy testimonio que no es la justicia la que actúa. A muchos se les habrá venido a la mente la justicia divina, pero no les estoy hablando de esa. Hay una más, una tercera, la cual es una justicia que cae con todo su peso, sin lástima ni compasión, una que no tiene en cuenta tus derechos como ser humano porque tu vida no le importa nada. Y por más que salgas impune y seas condenado a la cárcel para siempre, de esta jamás te vas a salvar. Por eso les repito una vez más, si por las dudas entre los que están escuchando mi relato hay un maldito desgraciado delincuente que sea intocable, no importa por cuántos años te condenen, de la tercer justicia jamás te salvas. Yo no fui, yo estaba ahí pero no lo acuchillé.
Les dije que ya mejor suspendiéramos todo y nos fuéramos cada quien a su casa. Pero no, ellos querían más. Nos quedamos en una esquina hasta que apareció el pobre infeliz. Lo amenazaron con el cuchillo desde un principio, pero él se resistió. Logró pegarle a uno, pero de pronto se quedó quieto, rígido. Posteriormente cayó al suelo con sus ojos abiertos. Nos miró a uno por uno, mientras la sangre le fluía rápidamente de la puntada, hasta que dejó de respirar minutos después, cuando nosotros ya habíamos salido corriendo. Esta es la historia que me contaba una y otra vez el flaco, apodo con el que lo llamaba en el ambiente delictivo, cada vez que me tocaba ir a repartir alguna información a los presos. Confieso que la primera vez lo escuché atentamente, porque me costaba creer que un debilucho como este estuviera en una de las cárceles donde alojan a los más peligrosos de Argentina. Después ya no le daba importancia, ya que casi todo el día me la pasaba escuchando a todos los presos llorando de esa manera. Le respondía que aquí todos dicen ser inocentes, que mejor se resignara y se portara bien, si es que quería salir vivo después de aquí, y que si tenía suerte le iban a dar salida transitoriamente a mitad de la condena. Cuando pasó un mes desde que llegó y cuando se podría decir que ya se estaba adaptando un poco, comenzó a tener una conducta algo distinta a la que solía mostrar. Por ejemplo, siempre lo encontraba charlando con su compañero de celda, y lo primero que hacía al verme era acercarse para preguntarme si había noticias de su abogado, apoyando su inocente cara detrás de los fríos barrotes de las rejas, como si hubiera dejado de ser tan social. Aunque si lo veía charlar con su compañero, ahora ya no tenía esa actitud de antes. Se le veía asustado, preocupado. Cuando yo o alguno de mis colegas se acercaban, él trataba de manifestarse indiferente. Solo se acercaba cuando era llamado. Fue una noche mientras recorría por los corredores. Al pasar por su celda lo vi sentado en su cama, temblando de miedo. Me detuve y en cuanto me vio le pregunté por qué no estaba descansando. Se levantó y se acercó a mí. Luego volteó a mirar a su compañero, como para asegurarse de que aún estuviera durmiendo. Acto seguido me contó algo que me hizo erizar los vellos de la piel. Algo malo está pasando aquí en la cárcel. Desde hace algunas noches comencé a soñar a aquel muchacho, el que falleció en nuestro asalto. Lo veo demacrado, como si en el mismo sueño también estuviera muerto. Su cuerpo es cadavérico y sus ojos absolutamente negros me miran con odio. Solo me dice las mismas palabras siempre: justicia. Hace rato lo soñé de nuevo, pero cuando me desperté vi que ahora estaba aquí, parado justo en donde usted está ahora. Y eso ya no era un sueño. Le juro, celador, que lo vi estando despierto. Tenía sangre en sus manos y cuando volteó para marcharse, vi que su espalda también estaba manchada con ese líquido. Solo salió de mi campo visual, así que no sé si todavía anda por allí. Por favor, oficial, le pido si podría avisarme cómo están los otros del grupo. Algo dentro de mí me dice que ellos también están siendo acechados por el alma de aquel difunto. Y no es que me importe cómo están esos malditos, pero si a ellos les pasa algo, de seguro que a mí también. Teniendo en cuenta esto, no sé cómo podré sobrevivir aquí. Si voy a morir, que no sea de manos de uno de esos espíritus vengativos. Quedé pasmado, sorprendido por lo que me decía. Justamente había escuchado que sus amigos delincuentes, quienes estaban en otro pabellón, estaban teniendo problemas.
Le dije que dejara de prestarle atención a eso, que el estrés que le estaba causando al estar preso lo estaba consumiendo, y si no se controlaba terminaría volviéndose loco. Sin embargo, para que ya se quedara tranquilo, le dije que ya me pondría en contacto con mis colegas. Quizás ellos me darían información sobre el estado de los otros del grupo. Fueron varios días después, cuando de casualidad me encontré con otro guardia en el estacionamiento. No era amigo mío, pero sí habíamos intercambiado algunas palabras. Luego del saludo le conté que en mi pabellón teníamos al flaco. Apenas lo mencioné, él lo recordó, como así también el caso por el que había sido condenado junto a los otros. Y sin necesidad de hacerle la pregunta por la cual me acerqué, por sí solo me contó aquel terrorífico acontecimiento. Creo que era el de apellido Fernández, el mayor del grupo. Y aunque este era tan conflictivo como los demás, de repente se volvió introvertido. Con mis compañeros del pabellón, pensábamos que se estaba componiendo y convencido de que le convenía no molestar. Pero todo dio un giro de 180 grados noches después. Lo escuchamos gritar como loco. Cuando llegamos a la celda tenía a su compañero del cuello, empujándolo contra la pared, haciendo que chocara contra el duro cemento. Lo reducimos. Al compañero lo enviamos a la enfermería por si las dudas tenía algún hueso roto, y a él lo metimos al calabozo. Estaba fuera de sí. Decía que no lo iba a matar, que lo dejara en paz. Cuando llegué al otro día, me di con que ese tipo estaba en la morgue. Quedé asombrado. Cuando pregunté qué le había pasado, me dijeron algo escalofriante. Y créeme, colega, se te va a helar la sangre. Yo mismo leí el informe en el cual estaba detallado el testimonio que dio, cuando aún estaba en la enfermería con vida, a donde lo llevaron luego de que lo hallaron con la cabeza abierta, tirado en el piso del calabozo. Dicen que se encontraba sentado en el rincón, con la frente apoyada en sus rodillas sin poder dormir. Por momentos levantaba la cabeza para mirar al pequeño agujero que había en la parte del techo, por donde era el único lugar que tenía entrada de aire. Se quedó un rato mirando el cielo nublado, cuando de repente escuchó que alguien le habló preguntándole cómo estaba el cielo, pero lo hizo desde allí adentro, desde en medio de esa profunda oscuridad. Alguien estaba con él. Dice que en un principio se asustó, pues no se percató cuando metieron a alguien más, y casi no había dormido en todo el tiempo que llevaba encerrado en ese lugar. Le preguntó quién era, pero este no le respondió. Luego le preguntó por qué lo habían metido también al calabozo, cuál era el problema que había causado. Y recién entonces este volvió a hablar. Le contestó que no hizo nada malo, que desgraciadamente era él y sus amigos, y que estaba ahí para hacerle saber que se siente cuando te dejan abandonado, sangrando y agonizando. En tanto el preso se esforzaba en poder ver quién era, comenzó a insultarlo diciéndole que no se le acercara si no quería recibir una golpiza. Ni bien terminó de pronunciar eso, esa persona se le apareció de frente, con su rostro pútrido, a pocos centímetros de él. Juró hasta el último instante de su vida que se trataba del muchacho a quien le quitaron la vida en el robo, quien sin mediar palabras lo tomó de la cabeza y comenzó a golpearlo contra la pared. Perdió el conocimiento mirando a los ojos negros de su agresor, que irónicamente fue su víctima tiempo atrás. Cuando lo encontraron todavía estaba vivo, pero con su cabeza partida. Aún así pudo contar en la enfermería lo que pasó,
antes de fallecer. Te voy a decir algo más, colega. Cuando el loco ese atacó a su compañero de celda, no es a este a quien le reprochaba que lo quería asesinar, sino a ese mismo muchacho que supuestamente lo atacó estando en el calabozo. ¿Sabes por qué sabemos eso? Porque este loquillo decía que soñaba al alma del difunto, prometiéndole que les haría pagar a todos. Pero lo más curioso es que los otros muchachos del grupo comenzaron a tener las mismas pesadillas. Así que, por las dudas, cuida a ese muchacho, colega. No vaya a ser otra cosa que le arrebate la vida a alguno de los otros presos. Le oculté esa información al flaco. Por obvias razones, si se pudiera enterar de eso, se podría poner peor. Y tal cual lo dijo mi colega, no quería estar luego viendo cómo los presos se quitan la vida entre sí. Aunque debo reconocer que eso sucede en todas las cárceles. No obstante, y como también es común en las cárceles, el flaco se enteró de lo que le pasó a su colega. Por lo tanto, desde ese momento me propuse prestar más atención a su entorno, especialmente en su compañero, quien dentro de todo sería quien probablemente corría peligro. Pero en medio de ese auge pavoroso por parte de ese grupo de condenados, dos nuevas víctimas cayeron. Uno del grupo, joven, adicto de 20 años, tuvo un enfrentamiento con otro preso, quien aparentemente era el que obtenía la sustancia prohibida y se la ofrecía. Por razones que se estaba investigando, el dealer aprovechó el momento de descanso en el patio y terminó cortándole la garganta al muchacho. Luego sabríamos que en realidad fue este quien lo amenazó primero, cuando un interno atestiguó en su contra. Mismo que 2 noches después apareció mutilado junto a su compañero de celda. Ambos fallecieron debido a las heridas que se causaron entre ellos mismos, y los dos pertenecían al grupo, es decir, al grupo de delincuentes que cayeron por aquel delito. Fue entonces que nos alarmamos y empezamos a creer que en verdad había algo oscuro detrás de todo esto. Para entonces el flaco era el único sobreviviente de ese grupo maldito. Para fortuna nuestra, este fue trasladado a otra penitenciaría, una cárcel en otra provincia. Pero contrario a lo que pensábamos, hubo una víctima más. Se trataba del reo que compartió la celda con el flaco y que ahora estaba solo. Amaneció colgando de una de las sábanas, empapado en sangre y con la lengua cortada, la cual descubrieron dentro de su estómago, cuando le hicieron la autopsia para ver qué le había ocurrido. Nadie se imaginó ese final para él, pues incluso los estudios psicológicos que de vez en cuando le suelen hacer a los internos, arrojó que él no presentaba señales de depresión ni mucho menos intenciones de quitarse la vida. No obstante, hubo un detalle más escalofriante en la escena. Había un dibujo representado a la Santa Muerte sobre una de las paredes. Estaba hecha con sangre y presuntamente usó su lengua para hacerlo, luego de que se la arrancara con sus propias manos para posteriormente tragársela. Ya pasaron varios años desde entonces. Del flaco no sé ni me interesa saber nada. Sin embargo, les contaré lo que les prometí al comienzo de mi relato. Ciertamente el flaco no fue quien acuchilló al joven, pero por más que les parezca increíble, ese delincuente de cuerpo delgado y baja estatura, con cara de asustadizo e inocente niño, era el cabecilla del grupo. Él era quien elegía a las víctimas y daba la orden para actuar. Todo esto figura en el informe de la causa, dicho por cada uno de los integrantes. Le tenían miedo porque, según ellos,
El flaco tenía pacto con el demonio y contaba que si algún día era capturado y quedaba preso, su amo lo defendería y cumpliría todo lo que él quisiera, y la garantía de su devoción. Era la imagen de la Santa Muerte la que tenía tatuada en su espalda. De vez en cuando nos ponemos a hablar con mis compañeros de ese caso, en especial cuando vemos a algún preso tatuado con esa imagen, e incluso con un pequeño altar en su celda donde le rinden culto. Y sépanlo, son muchos los que la veneran. No hay cárcel que no tenga un preso que sea devoto a la Santa Muerte. Y por si fuera poco, increíblemente, estos son los que más beneficios obtienen en las cárceles, tanto económicos como salidas transitorias, las cuales calculo que en estos tiempos, y teniendo en cuenta que su condena solo fue de 15 años, el flaco ya estará disfrutando de las calles nuevamente. En cierta forma, eso me tiene sin cuidado, pero a decir verdad, sí me tiene pensativo. Más en esos días, pues hace poco llegó un reo a este pabellón, devoto también a la Santa Muerte, y en una oportunidad, hablando con él, me dijo algo que me hizo recordar todo. Según este preso, seguramente el flaco le habría contado de lo que hacía a sus compañeros de celda, y cuando fue trasladado a otra cárcel, quiso silenciarlo, y de la peor manera. Para ello, usó la facultad que le otorga esa devoción. El problema es que conmigo también habló. No me dijo su verdad, pero me reveló muchas cosas que quizás algún día quiera que yo calle. Pero ya ven, estoy aquí compartiendo esta experiencia públicamente, porque más allá de que todos piensan que fue esa religión o creencia la que lo ayudó, yo pienso en otra cosa, o mejor dicho, espero que suceda otra cosa. A mi parecer, el alma del joven fue quien se encargó de cobrar venganza por manos propias, o quién sabe, también usó a la Santa Muerte, ya que éste también tenía tatuada esa imagen en su brazo. Teniendo en cuenta esto, quizás todo fue producto de la tercer justicia de la cual les hablé, a la que llamo la justicia oscura de la Santa Muerte. Espero que les haya gustado mi experiencia. Un saludo y buenas noches. Antes de retirarme, les recomiendo nuestros canales alternos, donde hallarás un sinfín de historias terroríficas, tanto verídicas como creepypastas. Abajo en la descripción encontrarás los enlaces. Me despido, no sin antes desearles buenas noches y hasta la próxima.